Hace tiempo un abogado, Abelardo de la Espriella, dijo: "La ética nada tiene que ver con el derecho". Esta frase indignó a la opinión pública, ya que sugería que para los abogados no existe ningún límite de valores y que siempre, para llegar a un fin, cualquier medio es válido. Él explicaba para respaldar su frase que incluso Kelsen había dicho que la ética y el derecho no se relacionan entre sí. Entonces, ¿qué significa la ética del abogado? Resulta ser una pregunta compleja. Una primera respuesta puede ser la formal. La ética del abogado consiste en no cometer aquellas conductas que se encuentren prohibidas en el Código de Ética, en el Código Disciplinario o en el Código Penal. Otra respuesta puede ser más holística y consiste en decir que aunque existen códigos de ética que establecen claramente las conductas que no pueden cometer los abogados, se debe construir un criterio más amplio para decir qué es lo ético. Por ejemplo, se dice que el abogado debe tener una conducta intachable y actuar correctamente. De este modo, el abogado valorará cuáles podrían ser los límites en el ejercicio de su profesión ante las tentaciones a que se ven sometidos en un mundo en donde parece que todo tiene un precio y todo se intercambia como mercancía. Sin embargo, queda la duda de cuál es el contenido de lo correcto o de lo intachable. ¿No son estos una serie de criterios abiertos y ambiguos que podrían relativizarse? Wittgenstein, en un tono escéptico, diría en su conferencia sobre la ética que se trata de un concepto que parece una taza de té, que aunque se pretenda llenar con muchas cosas, finalmente solo podría contener el volumen de agua equivalente al que le cabe a la taza de té, es decir, que se trata de un concepto que solo puede contener lo que pretende describir. ¿Cómo debe actuar el abogado en el ejercicio de su profesión? Como ya sabemos, la labor de un abogado resulta fundamental para que la sociedad sea más justa, pero no por ello los abogados pueden actuar fuera de lo que la misma sociedad considera normal y lógico. Por ello, la labor del abogado debe ser intachable, debe de respetar y hacerse respetar. No vale todo para obtener un resultado, pues no hay que olvidar que cuando un abogado incumple con su código deontológico para conseguir lo que desea, está haciendo un flaco de él mismo y a la sociedad. Por ello, sé firme en tus convicciones, en tu labor como letrado, en cómo llevar los casos y desecha a esos clientes que quieren guiar tu trabajo, pues debes tener en cuenta siempre la importancia de la ética profesional de un abogado y cumple con tu deber profesional de la misma transparencia y profesionalidad. El mundo es mejor gracias a que existe esta profesión. De lo contrario, ¿cómo defenderíamos a los ciudadanos de nuestros derechos? Consecuencias de no ser ético en la abogacía. El profesor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante en España decía: "El principal problema con el que uno ha de enfrentarse cuando tiene que impartir un curso de ética para abogados es que tanto los abogados en ejercicio como los candidatos a hacerlo no suelen pensar que necesiten para nada la moral. Mejor dicho, aceptan obviamente que hay un código deontológico que regula algunos aspectos de la profesión y que en consecuencia deben conocer, pero no les parece que esas normas diferencien algo que pueda considerarse relevante del resto de las normas de ordenamiento jurídico, de manera que en definitiva todo se reduce según ellos al derecho positivo y el abogado no necesita ni debe adentrarse a disquisiciones de carácter propiamente moral. Algunas de las consecuencias de no ser éticos pueden ser perder los principios básicos de la profesión, perder credibilidad hacia los clientes, compañeros y autoridades, ser considerado corrupto por el solo hecho de sobrepasar líneas, incurrir en delitos penales que castigan el Código de Ética, el Código Disciplinario y el Código Penal, perder clientes, compañeros y amigos, adentrarse dentro de la criminalidad. Importancia de la ética en el derecho. Con una reflexión sobre la importancia de la ética para consolidar una impartición de justicia bajo una perspectiva humanística, finalizó el V Congreso Internacional de Filosofía del Derecho del Poder Judicial del Estado de México. Como parte de esta última jornada de trabajos en la Escuela Judicial del Estado de México, el académico y notario público de la Ciudad de México, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, impartió la conferencia Imparcialidad del Juzgador. El también docente de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el factor de imparcialidad permite que la ciudadanía mantenga la esperanza de resolver sus conflictos, pues se busca un equilibrio libre e independiente basado en los principios de la justicia, el derecho y la legalidad. De esta manera abordó la ética en el derecho, pues son principios básicos que debe impartir cualquier abogado en el ejercicio. Código de Ética Profesional. El Colegio de Abogados de la Barra Mexicana en 2017 estableció un código de ética profesional en el cual establecían los principios rectores de la profesión, los cuales se dividen en
Capítulo primero. Principios y normas generales. Artículos 1 a 6. El cual nos dice a grandes rasgos que el abogado debe tener presente que cumple con una función social, por lo que debe actuar conforme a los principios y valores que inspiran a este código, como son la diligencia, probidad, buena fe, libertad e independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad y respeto, además de cómo debe actuar en su profesión, de qué debe abstenerse y sus facultades. Capítulo segundo. Relaciones con los jueces, autoridades, árbitros o mediadores. Artículos 7 a 9. Un abogado debe guardar respeto a los juzgadores, árbitros, mediadores, otros funcionarios y autoridades. Capítulo tercero. Relaciones con el cliente. Artículos 10 a 17. Todos los abogados deben fundar confianza recíproca, actuar de modo personal, actuar con dedicación y diligencia, informar la evolución del asunto, expresar opinión del asunto, determinar honorarios y gastos y todos los demás establecidos en este capítulo hacia su cliente. Capítulo cuarto. Relaciones con otros abogados y terceros. Artículos 18 a 21. Los abogados deben cuidar que la conducta de quienes colaboren directamente con él en la prestación de servicios que sea compatible con los principios y las disposiciones de este código, ya sea con otros abogados o con terceros. Capítulo quinto. Secreto profesional. Artículos 22 a 26. Constituye un deber y un derecho del abogado guardar el secreto profesional respecto a todos los hechos o noticias que conozca por su actuación profesional. En caso de tener que declarar o informar, puede, con independencia de su criterio, negarse si con ello incumple el deber de guardar el secreto profesional. Capítulo sexto. Honorarios y gastos. Artículos 27 a 29. Al estimar sus honorarios, el abogado debe considerar que la retribución por sus servicios no constituye el fin preponderante de la actuación profesional. Capítulo séptimo. Publicidad y prácticas desleales. Artículos 30 a 33. Al promover sus servicios, el abogado debe abstenerse de hacer publicidad con propósito de especulación o en elogio de sí mismo, ser veraz y abstenerse de utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, a la abogacía y de la justicia. Capítulo octavo. Aplicación del código. Artículos 34 a 36. Las normas de este código son aplicables para integrantes del colegio y a no integrantes que acepten someterse a los procedimientos. Los mandamientos del abogado. Eduardo Juan Couture fue un prestigioso abogado y profesor uruguayo, considerado como uno de los procesalistas latinoamericanos más influyentes del derecho continental en el siglo XX. Couture fue el escritor de los mandamientos del abogado en 2003. Este estableció principios que debe tener un abogado para que sea valorado ética y moralmente, pues como sabemos la abogacia es muy controversial y cada uno de nosotros elige el camino que quiere ser, el ser ético o el no serlo. Ahora bien, estos son los 10 mandamientos. 1. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Tenemos que tener muy en cuenta que esta carrera es de estudiar toda la vida, pues como sabemos todo va evolucionando y debemos siempre actualizarnos para poder ayudar efectivamente a nuestros clientes. 2. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Hay que estudiar para saber, sin embargo, muchas veces tenemos que pensar en lo que vamos a hacer para defender a nuestros clientes, independientemente de la rama del derecho que estemos empleando, aunque hay que tener en cuenta que debemos ser éticos y parciales y no sobrepasar líneas que nos hagan vernos como los malos del cuento. 3. Trabaja. La abogacia es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Tenemos que tener muy en cuenta que debemos trabajar duro por más cansancio que tengamos, pues tenemos la obligación de defender nuestros casos de una forma u otra y no hay vuelta atrás. 4. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Siempre nos han enseñado a luchar por la justicia, así que, ¿por qué no hacerlo dentro de la profesión que es a lo que nos vamos a dedicar arduamente? 5. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno para ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que, en cuanto al derecho, alguna otra vez debe confiar en lo que tú le invocas. En lo personal, siempre me he creído leal hacia las personas, especialmente hacia compañeros de trabajo o de clase, hacia profesores, hacia familia o hacia amigos o compañeros, y últimamente con el ejercicio de la abogacia a mis clientes y autoridades. 6. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya.
En el proceso se aprende, y más con las caídas o derrotas, y debemos tolerar el ejercicio cuando nos ganen al igual que queremos que los demás toleren cuando pierden. Esto lo podríamos inclinar un poco más a lo penal por el ámbito de la misma materia. 7. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. La paciencia es una virtud que debemos poseer en la profesión, pues debemos ver la forma de luchar por nuestros clientes, pero teniendo en cuenta que no podemos fabricar evidencia o mentir para su salvación. 8. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz. Considero que si nosotros tenemos fe en lo que podemos lograr, en lo que podemos llegar a ser, podemos sobrepasar los malos comentarios de las personas y qué mejor que tener fe hacia nuestros clientes para poder defenderlos ética y moralmente como se debe. 9. Olvida, la arrogancia es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando con tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto la victoria como tu derrota. Olvidar victorias y derrotas es importante, aunque hay que rescatar puntos en los que nos podamos apoyar para las próximas batallas. Es decir, no sirve de nada ser altanero y presumido si sabemos que así como podemos ganar, podemos perder. Por ello es importante olvidarte de malos recuerdos y mejorar en ese aspecto. 10. Ama tu profesión. Trata de considerar la arrogancia de tal manera que el día en que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los abogados son arrogantes, presumidos y corruptos? Sin embargo, cada uno de nosotros elige cómo llevar su profesión y no solo en la arrogancia. Por ejemplo, yo amo mi profesión y sé que si no pude estudiar la carrera que quería anteriormente es porque el destino me tenía preparado para la arrogancia. Por ello es que amo mi profesión y no la cambiaría, por lo que preferiría seguir reforzando mis conocimientos con maestrías o licenciaturas que pueden relacionarse con mi carrera, como lo pueden ser las relacionadas en economía o el idioma inglés. Recuerdo que un abogado una vez me dijo: tú eliges la clase de abogado que quieres ser. Hay dos opciones: ser un abogado respetado por ser bueno, ético y luchar por el interés de las personas, que puede contraer consecuencias buenas por así decirlo, no infringes leyes y vas aprendiendo durante el proceso en que puedes cambiar o mejorar, y por otra parte, ser un abogado que hace lo que sea para ganar sin importar infringir leyes, pero que sea muy concurrido por personas que en su mayoría son culpables, refiriéndose al ámbito penal, así que tú decides el camino que quieres seguir. Estas palabras se me han quedado muy marcadas, pues aunque me gustaría ser concurrido, tengo que tener en cuenta que debo luchar de forma ética y moral por cada uno de los asuntos sin restarle importancia a unos o a otros, y de esta forma ser exitoso, pues considero que mi juventud juega a mi favor, pues hay mucho camino que recorrer y tengo la fortuna de contar con el apoyo de abogados y abogadas que llevan tiempo ya en este camino y me van enseñando a ser mejor y a buscar siempre soluciones. Como sabemos, la arrogancia es una profesión complicada, pero una vez que empezamos a ejercer, la empezamos a amar, a respetar y más que nada, queremos ser siempre mejores. Por ello es que debemos actualizarnos constantemente, pues es muy bien sabido que lo que se nos enseña en la universidad solo es una parte de la realidad. Sin embargo, considero que tenemos la fortuna que hemos tenido profesores que ahora son amigos y compañeros de la profesión, que nos han enseñado muy bien y nos siguen apoyando, aunque no es su obligación. Además de que uno mismo debe decidir el camino que quiere llevar y luchar por cumplir esas metas que nos planteamos en un principio. Considero que la poca o mucha experiencia que tengo dentro de la abogacía me ha servido para madurar y querer aprender de todas las personas. Un ejemplo de ello es que antes al dar asesorías era demasiado accesible y en ocasiones llegué a recibir amenazas verbales, críticas, groserías, incluso casi que los golpes. Pero ahora considero que se les debe hablar un poco fuerte en el sentido de lo que pueden y no pueden hacer, pues siempre he dicho que hay que cuidar los intereses y la dignidad de las personas, especialmente de los niños y niñas. Pues aunque por el momento solo ejerzo algunas materias, me gustaría aprender de otros abogados que ejercen materias que aún no me he animado a ejercer y estoy consciente que debo aprender bien para no perjudicar a mis clientes y lo más importante es ser ético y moral.